la oportunidad que me da esta mañana. Amén. Gracias, Señor Jesús. Me lleno de gozo porque es la primera vez que voy a hablar de su palabra. Amén. Gracias a los pastores por la oportunidad que me están dando. Gracias. Y como él dice en su palabra, que tenemos que obedecer a nuestros pastores. Cuando el pastor me dijo que yo me preparara para predicar el día de hoy, yo pensaba que era jugando. Pero cuando él me dijo, hermana, ¿es en serio? Y dije yo, oh my God, ¿y por qué yo? Tuve muchas veces, yo quise decirle pastor porque otra persona, porque yo creo que no me considero, pero primeramente la obediencia a Dios y a nuestros pastores, y todo se puede, con la ayuda de Dios todo se puede. Amén. Amén. Para los que no me conocen bien, mi nombre es María Mercedes Nolasco Cedillo, soy de Honduras, y el estar aquí para mí es un reto. Yo dije, yo puedo, y si otros lo hacen, pues yo también yo puedo. Si otros lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer, pero siempre y cuando la mirada la tenga en mi Padre Celestial. Porque yo sé que Él es el que nos da la fuerza para nosotros poder hacer lo que nosotros queremos, siempre y cuando sea en el tiempo de Él. Gracias, pastores. Gracias por lo que nos han enseñado. Gracias por su paciencia. Gracias por, después, aparte de ser nuestros pastores, han sido unos buenos amigos, buenos consejeros. Y yo sé que no es la primera, yo soy la primera que estoy predicando hoy, pero yo sé que, prepárense ustedes que yo les voy a sacar. El día de hoy yo les quiero hablar de este tema. Dios puso en mi corazón porque tanto, más de un mes que el Señor me ponía, y yo en el trabajo yo decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo diga? Porque el estar aquí no quiere decir que es que yo voy a escribir algo que yo quiero decir. Tiene que ser algo que Dios quiere que les diga por medio de Él. Yo soy un instrumento de Él, y Él siempre ponía algo que decía, no, pero yo buscaba, voy a hablar de esto, y siempre iba a dar a lo mismo y a lo mismo. Y era era el viernes, y yo apenas tenía el mensaje a la mitad, y que ya lo había hecho. Pero dije yo, déjame escribirlo mejor para que el pastor lo revise. Y cuando empecé a escribirlo, me volví a lo mismo. Dije, Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga, pues esto es lo que yo voy a hablar. Yo quiero hablar sobre el amor inagotable de Dios. Dios puso en mi corazón, yo quiero que tú hables de mi amor hacia ustedes, de mi amor hacia ti. Ese amor que siempre está contigo, que siempre está con todos, y que ese amor nunca se agota. Que aún el ser humano cree que, o nosotros pensamos, que cuando pasamos por una situación difícil decimos, Dios no está conmigo, ¿por qué Dios me dejó? Y Dios siempre está ahí. El problema es que nosotros nos limitamos a ver que Él está al lado de nosotros, que nosotros somos los que tenemos que ver y decir, Señor, si tú estás aquí, seguir lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Y qué quiere decir inagotable? Que no se agota. Algo que nunca se acaba. Antes de la creación del mundo, ya Dios nos amó a nosotros. Hay una prueba de ese amor, es la venida de Jesús a este mundo. Cuando Dios preparó la tierra, cuando sabemos lo que hemos leído en Génesis, cuando Dios empezó a hacer el mundo, a hacer el agua, el mar, los animales de esta tierra, ya Dios lo estaba preparando para nosotros. Amén. Yo pienso que Dios hizo tantas cosas, y Dios todo lo hizo con un propósito. Él no dijo, pues voy a llenar toda la tierra de agua, porque entonces solo iban a vivir animales con agua, sino que hizo árboles, frutas diferentes, flores, para que se alimenten los animales. Desde ahí nosotros podemos ver que el amor de Dios, aún de nosotros nacer, de crearnos en este mundo, ya Él estaba pensando en nosotros. Amén. Después de eso,
vemos cuando Jesús vino a la tierra. Jesús vino a la tierra y fue perseguido desde temprano. Vemos en Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Aquí podemos ver que Jesús, desde que él, a su tierna edad, él fue perseguido y comenzó la lucha de él en esta tierra. Desde su nacimiento ya él empezó, porque Dios lo mandó a un propósito a esta tierra y ese propósito se iba a cumplir sí o sí. Entonces ahí vemos que Jesús fue perseguido, fue rechazado por sus hermanos. Eso lo vemos en Juan 7:1 también. Entonces aquí vemos que Jesús fue perseguido y aquí Jesús fue rechazado aún por sus propios hermanos. Los hermanos le decían que fuera a la fiesta de Judea y él decía que no, porque no era su tiempo todavía, porque ya él sabía que lo andaban buscando, pero él decía: no es mi tiempo, porque ya el tiempo, ya él sabía en qué tiempo era que él tenía que suceder, acontecer todo lo que iba a pasar. En este tiempo nosotros también somos rechazados, en la familia, los amigos, cuando no estamos en una iglesia, cuando no buscamos de Dios, sobran amigos. Pero cuando ya miran que nosotros empezamos a buscar de Dios, dicen: mira, y empiezan a reírse. Uno les dice una palabra, se burlan, ya vienen, ellos creen que cuando uno viene a la iglesia, ya uno es perfecto. Nunca la perfección de nosotros nunca se termina. Todo día a día es una construcción, un aprendizaje diferente. No tenemos por qué sentirnos mal. Porque si nos basamos a la vida de Jesús y vemos todo lo que Jesús pasó, siendo Él el mismo Dios, ¿quiénes somos nosotros que no podemos pasar por cosas también? Amén. Entonces, somos rechazados cuando tratamos, porque una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es querer obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque podemos ir a una iglesia y compartir y todo, pero si tratamos de hacer lo que Dios quiere, entonces ahí sí el enemigo se levanta, porque dice: ya tú estás caminando en un camino donde yo no quiero que tú vayas, yo quiero que tú estés conmigo, yo no quiero que tú te vayas. Entonces empieza a levantar muchas cosas y entonces ahí vemos que también nosotros somos rechazados. Pero eso no nos tiene que parar, tenemos que poner la mirada en lo que Dios quiere y que hagamos. Jesús no puso la mirada en el hombre, sino Él puso la mirada en su Padre y en el obedecer lo que el Padre le decía. Si nosotros, cuando Jesús vino a esta tierra, Él ya sabía con qué propósito venía. Y si Él se hubiese dejado llevar por todo lo que Él pasaba, por rechazo, por humillaciones, porque nadie le creía lo que Él decía, ¿cómo que tú vas a ser el Dios? Lo veían, la gente pensaba ver a un rey con mucho dinero, en un castillo y todo, pero como lo veían humilde, decían: eso no es así. Y sí, Él pasó esas cosas. Y Él siempre dijo: yo vine a esta tierra a cumplir un propósito al cual Dios me mandó. Y ese propósito yo voy a hacer lo que mi Padre diga, no lo que yo diga. Y nosotros también. Si nosotros tratamos de buscar de Dios y hacemos lo que Dios diga, olvidémonos lo que la gente está diciendo, lo que está pasando. Siempre la mirada puesta y decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Amén. Y no nos dejemos llevar por esas cosas, porque si nosotros vemos alrededor, no vemos nada bueno que sea alrededor. Siempre tenemos que poner la mirada en lo que Dios quiere que hagamos. Jesús tenía una misión aquí en la tierra y nos dejó un ejemplo, y seguir su amor inagotable. Es tan grande que vino a la tierra, que se hizo hombre como nosotros. Fue rechazado, humillado y azotado. Fue criticado. Mucha gente no creyó en Él. Pero eso no lo paró del amor hacia nosotros. Fue más grande que todo eso que pasó ahí. Vemos que Él nos deja un ejemplo también, que
No importa lo que pase y lo que nos diga, tenemos que seguir adelante. No importando las situaciones que nosotros pasemos, tenemos que seguir adelante. No es fácil. Yo he pasado por tantas cosas, pero yo no estoy aquí para contar lo que a mí me ha pasado, sino de lo que Dios me ha librado, de lo que Dios me ha enseñado. Aleluya. Y nosotros no tenemos que ver las situaciones. A veces nosotros vemos el problema más grande. A veces nosotros vemos, es tan grande ¿cómo es la palabra? Nos preocupamos tanto por los problemas, por la situación, que no vemos a Dios. Eso es una barrera que nos ponemos y no le permitimos que Dios, si Dios nos está diciendo en su palabra, venid a mí los que están cargados y agobiados, ¿por qué nosotros vamos a estar cargando algo que no nos pertenece? Y no es fácil. Yo no le estoy diciendo que eso es fácil, es decir, oh my God, ya Señor, no, somos seres humanos de carne y hueso y sentimos y nos duelen las cosas que nos suceden y nos preocupamos. Es normal que nos preocupemos. Pero cuando nosotros en realidad le dejamos las cosas a Dios, y Señor, ese problema es tuyo, y darle gracias por lo que nos está pasando, y no quejarnos. Nosotros nos quejamos mucho, porque a mí, mira fulano, mira, yo estoy yendo a la iglesia, porque yo antes, es que es así, a mí me ha pasado. Yo decía, ¿por qué antes, cuando yo no iba a la iglesia, a mí no me pasaban estas cosas? Yo me metí una vez, no me metí, sino que pasé por un problema que jamás en mi vida yo lo pasé fuera de la iglesia, y tuve que venir a una iglesia para yo pasar por eso. Yo lloraba, yo sufría, y yo decía, yo no voy. Pero cuando nosotros estamos así, Dios siempre nos pone personas alrededor que dice, siga adelante, no se detenga. Y yo le doy gracias a Dios por mi esposo, porque él era el que me decía, usted no se quede, levántese de esa cama y vámonos. Y yo le decía, no, porque esto y lo otro. Yo peleaba con él, mi hermana es testigo. Yo iba a la iglesia enojada, peleaba con él porque yo quería quedarme durmiendo en la cama y no ir a la iglesia. Pero cuando yo llegaba a la iglesia, yo recibía una bendición bien grande. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Esa era la pregunta mía, ¿por qué cuando yo no estaba en la iglesia yo no pasaba por esto? Pero yo ahora lo entiendo, porque nosotros no entendemos cuando estamos pasando por una situación. No entendemos el por qué, y a Dios no se le pregunta. Dios él es el dueño del mundo, Él puede ser el dueño de nosotros, Él puede hacer lo que le dé la gana, como digo. Y nosotros no tenemos por qué preguntarle el por qué. Él sabe por qué lo está haciendo. Simplemente seguirlo a Él. Y yo le decía a mi esposo, yo ya no voy a ir, porque yo para estar en esas cosas así, yo mejor me quedo en la casa. Me decía, no, levántese de esa cama y vamos. Hubo gente que nos decía, ustedes sigan. Ahora, después de que yo pasé, lloré y sufrí tanta cosa, ahora es risa que me da. Me causa gracia, porque el pastor a veces dice cosas y a mí me recuerda. Y después de eso, a uno lo que le da es risa, porque Dios en ese tiempo me enseñó. Fue duro, pero me enseñó a sacar carácter. Pero el carácter de Dios, no un carácter para pelear, no un carácter para cuando alguien venga y me diga algo yo salirle, no. Un carácter de Dios que saber defenderme, no estar todo el tiempo callado. Uno no tiene por qué quedarse callado, siempre y cuando yo esté en la verdad y esté en la voluntad de Dios. Yo no tengo por qué quedarme callada, y de todo eso yo aprendí muchas cosas. Tenemos que seguir hacia adelante. Su humildad para servir como Él nació, donde Él nació. Debemos ser humildes nosotros también. Si Él, siendo el mismo Dios, hizo, y nosotros, siendo Él el mismo Dios, lo hizo, y nosotros, ¿quiénes somos por no hacerlo? Dios siendo el mismo Dios, Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios, Él nació en un pesebre. Él no nació en una cama de colchón como tenemos ahora, la comodidad de ahora. Él pudo tener el mejor castillo, tener toda la riqueza del mundo, que por la vida y por haber. Pero Él vino con humildad,
porque eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos humildes. Él vino a esta tierra bien pobre, para nosotros bien pobre, si nos ponemos mentalmente, bien pobre. No nació en un hospital, nació rodeado de unos animalitos. Y nosotros, ¿por qué nos quejamos cuando queremos algo y no lo tenemos? Dios sabe por qué no lo da. Dios sabe en qué tiempo nos va a dar lo que nosotros queremos. Porque yo soy bien peleona, Él sabe. Yo peleo a veces, pero con Dios, pero a la vez yo digo, Señor, perdóname, porque tú sabes, tú me estás enseñando. Y no todo, nosotros somos bien inconformes. Entre más queremos, entre más tenemos, más queremos. Y Dios dijo, voy a mandar a mi hijo siendo un hombre, porque es fácil, si Él hubiese mandado a Jesús en un castillo, nosotros como seres humanos hubiésemos dicho, pero si el Hijo de Dios nació en un castillo, porque el Hijo de Dios lo tuvo todo, pero Él dijo, yo me voy a mostrar humildemente, para que no digan que ya sabían que nosotros somos bien, nos gusta señalar mucho y decir, yo les voy a enseñar la humildad, yo quiero que ustedes sean humildes también. Dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios mandó a su Hijo para salvarnos, porque nosotros a veces, yo tengo a mi hijo, y si alguien me dice, hay una persona, yo me meto así ideas a la mente, cosas locas, pero ojalá y me entiendan. Porque yo digo, voy a poner un ejemplo, un hijo enfermo en un hospital, y me digan, tú darás un órgano de tu hijo que tenga que morir para que sobreviva. El mío, como madre, no es fácil decir que mi hijo se muera para que viva el del otro. Pero si ese es mío, ¿y por qué yo? ¿Por qué no le dice a otra gente? Pero Dios no pensó eso. Dios no fue egoísta. Dios dio lo único que Él tenía para darnos una salvación. Ahí vemos el amor de Él hacia nosotros. Que Él aún, con todo eso, Él siempre dijo, yo voy a mandar a mi hijo para salvar al mundo, para que ustedes tengan vida, tengan una vida eterna. Amén. ¿Qué es vida eterna? En el concepto de vida eternidad relacionado con el de inmortalidad se refiere popularmente unas veces a una duración infinita y sin límites, y otras designa a una existencia sin tiempo o fuera de tiempo. ¿Ve lo grande y el gran amor que Dios nos tiene a nosotros? Que Él quiere que nosotros vivamos eternamente, que no tengamos límites. Él nos quiere junto con Él. Él no quiere que nadie se quede en esta tierra. Y a veces el ser humano es el que está decidiendo quedarse. No quiere escuchar la palabra de Dios. No quiere, cuando uno le dice a una persona, mira, a mí me ha pasado, yo he escuchado de gente que sin conocer, en el camino, vamos para el supermercado o qué sé yo, vamos caminando y me encuentro, y empieza a decir todos los problemas. Uno no sabe quién es, cómo se llama, nunca lo ha visto. Los problemas los tienen tan agobiados que ya se lo están soltando, como yo digo, a mundo y remundo. Pero cuando uno les dice, mira, entregale ese problema a Dios, busca de Dios, salen con excusas, siempre hay excusas. Entonces, ¿cómo es que nosotros queremos tener victoria? Como yo digo, ¿cómo queremos tener victoria si no peleamos una batalla? Todo lo queremos fácil. Y nosotros, si no le entregamos esas cosas a Dios, la gente está ahora que quiere las cosas fáciles, no se quieren esforzar. Y tenemos que esforzarnos, porque así como nos levantamos tempranito en la mañana, con frío, con trueno, con tornado, con luz, sin luz, vamos a trabajar
para sobrevivir, porque es importante trabajar, porque tenemos cosas que pagar, no se dice que no, pero si lo hacemos para esas cosas, ¿por qué no hacerlo para Dios? Amén. ¿Por qué no hacerlo si esta vida de aquí es pasajera? Esto se va a quedar. Yo digo, Señor, perdóname, porque a veces yo digo, no sé, no es que sea conformista, porque ¿y quién no quiere vivir en una gran casa? Amén. Nosotros las mujeres, tener una que nos cocine, que nos limpie la casa, y llevarme el café, y lavarme la ropa, y irnos de tienda. Es lindo y es bueno. Pero también tenemos que preocuparnos por el reino de los cielos. Porque esto aquí se va a quedar, todas estas mansiones, todas esas riquezas que hay en este mundo, si a Dios le place venir en cualquier momento, todo eso se va a quedar. No nos vamos a llevar nada de eso, pero si nosotros nos preparamos para la venida de Él, vamos a tener una vida donde no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber preocupación, no vamos a estar pensando que hay que pagar biles, que llegó la renta, el bill de la renta, todo eso, no vamos a pensar nada de eso. Entonces, esto se va a quedar, tenemos que prepararnos para lo que nos espera, y eso ya está pronto, eso está a la vuelta de la esquina. Dice, Jesús quiere que vivamos siempre con Él. Su amor no es egoísta. Él quiere compartir la gloria del Padre con nosotros. Jesús no es egoísta. Jesús vino a esta tierra a darnos la salvación. Porque Él dice, yo no quiero que ustedes se queden. Yo quiero que estén compartiendo esa gloria con papá aquí conmigo. Pero la gente, nosotros a veces, yo digo, somos rebeldes. Y yo digo, si Dios nos mostrara un poquito de lo que a nosotros nos espera allá arriba, yo con pensarlo a veces digo, ay Señor, ojalá y sea pronto. Pero digo yo, no es tu tiempo, porque también nosotros tenemos que hacer el trabajo aquí. Porque yo no puedo pensar solo en mí, no puedo pensar solo en mi familia. Tengo que pensar en mucha gente que hay afuera que no conoce de Dios. Y si conoció de Dios y está apartada, necesita volver. Entonces, yo digo, perdóname, porque yo he escuchado de gente que pone y dice, ay, que ojalá el Señor venga, ojalá el Señor venga. Yo digo, es vagancia. Porque si yo quiero que el Señor venga es porque yo me quiero ir, y los demás. Yo no estoy pensando en los demás. Y Dios aquí, y Jesús aquí nos muestra que Dios, Él quiere que nosotros compartamos la gloria de Él, la gloria de su Padre con Él. Nosotros también tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado a los demás, para que ellos también estén con nosotros en esa vida, sin límite y sin tiempo. Aún con lo que nosotros hemos aprendido, porque nosotros no necesitamos tener yo digo un diploma para hablar de Dios, porque hay gente que dice, no, porque fulano es pastor, ¿dónde está el diploma? Que yo no lo veo. ¿En cuál instituto estudió? Dios da la palabra a quien quiere y como Él quiere, siempre y cuando nosotros se la pidamos. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que compartir, no es que uno se va a saber la Biblia, pero con el testimonio que nosotros tenemos, que Dios cómo ha trabajado en nuestra vida, ya eso es predicarle a una gente. Porque Dios nos pone gente que ha pasado por situaciones que nosotros hemos pasado. Amén. Y entonces nosotros tenemos como decirle a esta persona, mira, a mí me pasó esto también. Por lo que tú estás pasando, yo te entiendo. Tú puedes hacer esto, depende de la persona si quiere seguir o no quiere seguir. Y tenemos que compartirlo, no ser egoísta. Algo que yo aprendí, que sin saber, nosotros lo hacíamos. Y cuando vino, yo digo que es mi abuela, el apóstol Madeline, porque como si los pastores son nuestros padres, pues ella es mi abuela espiritual. Entonces ella dijo, nosotros podemos bendecir, nosotros no necesitamos ser ricos para bendecir a otros, porque aún la sabiduría que Dios nos da a nosotros en su palabra también tenemos que compartir, pero también tenemos que compartir al necesitado, el que no tiene que comer, el que no tiene ropa. Y no se dice, a veces la gente cree que solamente es el rico, no. Con lo poco que Dios nos bendice a nosotros, con eso poco también nosotros podemos bendecir a otros y no parar esa bendición, porque si Dios nos bendice con algo y nosotros no
compartimos de esa bendición, estamos limitándonos nosotros mismos, estamos parando la bendición, porque así como Dios nos va dando a nosotros, nosotros vamos dándole a los demás, Dios sigue dando y sigue supliendo. No podemos quedarnos ahí, porque nosotros mismos somos los que nos limitamos. En Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando antes de Jesús venir a la tierra, nosotros no teníamos salvación. Pero Él, al morir en la cruz, nos vino a dar la oportunidad de la salvación. Oportunidad, ¿por qué? Porque de nosotros depende, porque no es Dios el que condena. Dios no nos va a decir tú te vas y tú te quedas. Somos nosotros el decidir si lo vamos a aceptar y si vamos a obedecer lo que Él quiere que hagamos en esta tierra. Y dice que estábamos muertos en delito y pecado. El amor hacia nosotros lo hizo pasar muchísimas cosas, pero Él tuvo la victoria en la cruz del Calvario. Y esa victoria la tuvimos nosotros también. Amén. Porque si Él tuvo esa victoria fue por salvarnos, por su gran amor inagotable, y nunca nos quiso dejar solos. Esa victoria la tuvimos junto con Él. Nosotros no teníamos salvación alguna, y Jesús, al morir en la cruz, nos dio salvación y nos perdonó los pecados. Por su muerte obtuvimos vida, y pasó por todo lo que tenía que pasar y nunca se quejó. Nosotros ver la historia, leer la historia de Jesús, y han hecho algunas películas de la vida de Jesús, y vemos lo que Jesús pasó. Y Él, siendo el mismo Dios, Él dice, mira, papá Dios, ya llévame, quítame de aquí, porque esto no, lo que yo estoy aguantando, pero ¿por qué? Por su gran amor hacia nosotros, y nunca se quejó. Y nosotros nos quejamos de todo nos quejamos, porque yo no puedo decir que yo no me quejo. Si yo a todos los días me quejo, me tengo que quejar de algo, pero a la vez digo, Señor, perdóname, porque yo sé que tú algo me estás enseñando, porque toda esta vida es un proceso, y no tenemos por qué quejarnos cuando pasamos por aún la situación que estamos pasando. Darle gracias a Dios, porque si Dios nos da un día más de vida, es porque nos está dando una oportunidad más. Y los problemas siempre van a estar, las preocupaciones siempre van a estar. Es mentira que cuando venimos a la iglesia todo color de rosa. Mentira. Es donde a veces, digo yo, porque a mí me ha pasado, es cuando más se revuelven las cosas, pero es el diablo, porque dice, mira, cuando tú no estabas en la iglesia, tú no pasaste por esto. Cuando tú no buscabas de Dios, porque una cosa es estar en la iglesia, otra cosa es obedecer y tratar de buscar lo que Dios quiere que nosotros hagamos, el propósito que Él quiere que nosotros cumplamos en esta tierra. Y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué yo? Y por eso es que mucha gente se va de las iglesias, porque cuando Dios está trabajando en la vida de nosotros, hay muchas cosas que tenemos que dejar, que a Dios no le agrada. Y no es que al dejar de tener un buen tiempo en la iglesia vamos a estar en santidad, no, señores, porque estamos aquí y siempre vamos a pensar, siempre vamos a pecar. El único perfecto solamente es Dios. Pero cuando nosotros tratamos de hacer lo que Dios quiere, hay un arrepentimiento de corazón. Y yo digo, yo me pongo a pensar y veo, cuando he visto la película de Jesús, yo paro de verla cuando ya Él va cargando la cruz, porque yo no aguanto ver lo demás. Yo le digo a Él, ¿por qué? Estar en una cruz clavado, no fue anestesiado, todo por amor a nosotros, todo para que nosotros siempre compartamos esa gloria con Él. Y yo digo, Señor, perdóname, porque
A veces nosotros somos necios, somos malcriados, somos mal agradecidos. Y ustedes me perdonan, pero es que yo digo, ese es mi español. Sí, no me gusta andar con rodeo. A mí me gusta decir las cosas así porque somos mal agradecidos. Porque nosotros todos los días tenemos que estar, Señor, gracias por un día más. Gracias por ver el sol, por ver el aire, por respirarlo, por ver, aunque vemos que está lloviendo. ¡Ay, qué día tan feo! Gloria a Dios por esa lluvia. Porque al llover es una bendición para mucha gente, porque crece la grama. Y la gente que trabaja en grama tiene trabajo. Cuando neva, esa gran nevada que cayó, todo el mundo, ¡ay, Dios mío! Perdí tanto de trabajar 2 días, 3 días, que nevó demasiado, que cuando se va a ir la nieve. Señores, no seamos egoístas. Hay gente que no tiene trabajo y se gana unos pesos limpiando nieve. Yo digo, gracias, Señor. Yo digo, a veces me vienen cosas a la mente. Cuando nieva mucho, ahí está, le digo yo a mi esposo, papá Dios se está afeitando, porque la barbita de él es bien blanquita. Le digo, papá Dios se está afeitando, porque hay unos hijos de él que no tienen trabajo y van a conseguir para darle de comer a sus hijos. Y nosotros tenemos que decir, gracias, Señor, pero como nosotros todo lo queremos color de rosa, todo lo queremos bonito, no queremos esforzarnos. Pero yo digo, así como nos esforzamos para trabajar aquí, para obtener, para sobrevivir aquí en la tierra, también tenemos que hacerlo para el reino de Dios. Y eso no es que lleve trabajo, eso es un esfuerzo extra. Si Dios puso 24 horas al día, ¿por qué nosotros no dedicarle 1 hora a Él? Tenemos que aprender de eso. Él dijo, yo vine con un propósito a esta tierra, mi Padre me envió a una misión y yo la voy a cumplir sí o sí. ¿Por qué? Porque ahí vemos un ejemplo donde él estaba obedeciendo lo que el Padre le estaba diciendo. Porque era fácil decirle, Señor, yo ya no aguanto más de venir a esta tierra, lo que yo estoy viviendo, porque Él vino de carne y hueso como nosotros, con la diferencia de que Él siempre fue santo. Y Él no se quejó. Pero Él dijo, yo tengo que obedecer lo que mi Padre quiere. Y yo voy a seguir. Y voy a seguir y voy a seguir hasta que se cumpla ese propósito. Dice, obedecerlo en todo lo que Él quiere que hagamos. Él lo dio todo en la cruz por nosotros. Su gran amor inagotable por darnos la salvación. Una salvación gratuita. Nosotros no tenemos que pagar por esa salvación. Y si a nosotros no nos cuesta ni un peso esa salvación, ¿por qué nos cuesta tanto? Yo digo, a veces digo yo, me voy a poner yo, no poner a otro. Si yo voy a la tienda, porque me encantan las tiendas, voy a la tienda y yo veo algo que me gusta y yo le digo a mi esposo, yo lo quiero y me gusta y me lo voy a llevar. Si yo puedo, yo me lo llevo. 50, 60 pesos, lo que cueste. Si me gusta y yo puedo, me lo llevo. Y yo digo, wow, valió la pena trabajar porque me compré esto, porque me gustó. ¿Y por qué la salvación es gratuita? Nosotros no tenemos que pagar, es sencillo, solo entregarle nuestra vida a Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque yo digo, no nos queremos esforzar. Dice, una salvación gratuita, solo tenemos que aceptarlo como nuestro Señor y Salvador y obedecerlo en todo lo que Él quiere que hagamos. Y dice, tenemos que aceptarlo como nuestro Señor. Que Él sea mi Señor, que Él sea mi amo, que sea mi dueño. El dueño de mi vida no solo es hacer la oración, sino que también con hechos. Es fácil
decir uno o hacer la oración, sí es bueno y es importante, una oración, entregarle su vida a Jesús, pero también Dios quiere que nosotros hagamos hechos, que sea Él el primer lugar. Pero es que, hermana, eso es bien difícil, yo tengo tanto que hacer en la casa. Usted supiera el trabajo que yo tengo. Usted no sabe cuántos niños yo cuido. Usted no sabe a qué hora yo me levanto. Usted no sabe a qué hora yo no tengo tiempo. Es que yo, por más que trate, no tengo tiempo. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Sí se puede. Yo se los digo que si nosotros queremos, podemos. No es que si me quedó tiempo. Cuando nosotros tenemos una hora, un tiempo en la iglesia, o sea, en nuestra casa, es de Dios. Es de Dios. Porque es que cuando yo llego del trabajo yo tengo que cocinar o tengo que limpiar porque no lo pude hacer un día anterior. Mire, yo no sé. Yo a veces yo le digo a mi esposo, salimos de aquí, a veces tenemos que ir a lavar. Y yo a veces yo estoy cansada y le digo, ay, deje eso, no se va a acabar el fin del mundo porque nos lavemos hoy. Ropa hay. Habrá otro día. Pero si Dios ve que nosotros estamos usando el tiempo de Él, que estamos en el tiempo de Él, dice, yo te daré tiempo, no te preocupes que lo demás lo vas a hacer. Pero si nosotros decimos a veces, porque tengo que ir a lavar, no voy a ir a la iglesia, que porque llegó mi hermana, y es importante cuando la familia lo visita. Pero nosotros como hijos de Dios y como entendemos la palabra y le damos a Dios el primer lugar, vamos a entender y decirle, mira, yo voy para la iglesia, ¿me acompañas? ¿O te quedas o me esperas aquí en la casa? Yo eso aprendí de mi mamá. Mi mamá, yo la iba a visitar porque yo no crecí con mi mamá, yo me crié con mi hermana. Y yo llegaba a casa y mi mami en la iglesia. Y yo me iba porque yo era un día que la visitaba, en la mañana y en la tarde. Y yo me iba y no la veía, ella en la iglesia, porque ella siempre le ha dado a Dios el primer lugar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque hay cosas de emergencia que sí, a veces tenemos que decir, bueno, es verdad, yo no puedo ir a la iglesia porque puede ser que un hijo tenga el hospital, o porque nosotros mismos también no podemos levantarte de una cama, pero porque me dio un dolor de cabeza, porque me duele el dedito pequeñito del pie, o porque me corté la uña y esos son pretextos. Porque si nosotros queremos, yo sé que si yo puedo, yo sé que ustedes pueden. Y todo es que nosotros nos propongamos. Tenemos que ponerlo como mi dueño, mi Señor, porque Él es el dueño de todo y el dueño de nuestras vidas. Porque nosotros no podemos decidir, nosotros decimos el otro año, la otra semana, en 3 años, 5 años, ¿cómo sabemos nosotros qué vaya a pasar en ese tiempo? Si Dios lo permite. Su amor inagotable es tan grande que aún con nuestra actitud le fallamos. Él nos sigue amando y Él sufre al ver cómo está el mundo. Él no quiere que nadie se pierda, que todos tengamos vida eterna. Su amor inagotable es tan grande que vino a la tierra solo por darnos la salvación. Nosotros también tenemos una misión en esta tierra y también tenemos que cumplir nuestra misión y tenemos que avanzar. Estamos en tiempo corto y no nos limitemos. Es tiempo ya de que, como yo digo, pongámonos las pilas. No podemos esperar mucho tiempo. Yo digo a veces, mucha gente cuando uno le dice, mira, busca de Dios que ya Cristo viene pronto, mira lo que está pasando. Yo desde que nací, desde que mi abuela me decía que Cristo viene pronto, y han pasado tantos años y Cristo no ha venido. No, yo digo, cuando Cristo vino a mi vida fue cuando yo decidí entregarle mi vida, mi corazón, pero también no estamos en tiempo de estar esperando tanto. Yo me recuerdo antes, cuando yo salía de la escuela, pasaba mucho tiempo, yo sentía que pasaba mucho tiempo para comenzar el siguiente año de escuela. La Navidad,
le decía a mami, ¿por qué la Navidad se tarda tanto? Y ella me decía, porque son tantos meses lo que tienen que esperar. ¿Y ahora cómo estamos? La Navidad acaba de pasar. Y yo digo que hay gente que ni quita las luces porque como ya viene pronto otra vez, ¿para qué la va a quitar? Mejor la deja presa de una vez. Y no podemos estar, porque los pocos que estamos aquí, el día de hoy, vemos poco, pero para Dios somos muchos. Amén. Y lo que podemos hacer cada uno de los que estamos aquí es bastante. Pero es que nosotros también tenemos que ponernos las pilas. Yo tengo que ponerme las pilas. Porque hay mucha necesidad afuera y no podemos quedarnos de que el domingo voy a la iglesia y el tal día tengo reunión y seguir una rutina. Porque yo le llamo a eso una rutina. No podemos esperar, el tiempo está avanzando. Y yo decía, antes de habernos casado, para mí era bien difícil. Y yo decía, Señor, si tú vienes, ¿para dónde voy yo? Porque Él nos dice que tenemos que ser obedientes a su palabra. Y decía, Señor, ¿para dónde voy yo? Y a veces que yo decía, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Yo ni sé para dónde voy. Y yo le decía, Señor, abre esa puerta. Y yo peleaba con Él, porque peleaba a veces. No le voy a decir que todo ha sido, mi amor, que esto no. Hay que ser realista, a veces nosotros las mujeres como él dice, se nos para el moño. Y aparecemos como de pocas pulgas y yo le decía, pero Dios nos dio esa bendición tan grande. Y a veces es porque yo decía, ¿cuándo va a ser, Señor? ¿Cuándo? Porque a veces aquí en la tierra nos ponen límites, pero para Dios no lo hay. Y sí, venimos de otras iglesias donde aprendimos, donde lloramos, donde nos enojamos, donde nos quejamos, pero todo fue un aprendizaje. Pero a veces Dios dice, no es en el lugar donde yo te tengo. Y yo le doy gracias por haberme permitido llegar a esta iglesia, porque siempre en mí hubo una necesidad, y el pastor lo sabe. Siempre hubo una necesidad. Y yo me siento muy contenta por eso, porque estoy aprendiendo, estamos aprendiendo mucho, y Dios cumple todos los deseos de nuestro corazón en el tiempo de Él. Por más que nosotros nos desesperemos, por más que nosotros gritemos, dice Señor, yo tengo el día y la hora marcado. Él ya tiene en su calendario todas las peticiones que nosotros queremos, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Amén. Porque yo digo, ay Señor, ¿cuándo voy a tener mi casa propia? No, pero el Señor ya me la tiene en el calendario, claro que me la tiene. Amén. Pero yo tengo que orar. Amén. Yo tengo que ser fiel con lo que Dios quiere, que yo sea fiel con Él también. No me voy a quedar de brazos cruzados, pero es porque la gente ya está confundida, la gente está engañada y cualquiera que viene. Por eso nosotros, como el pastor dice y siempre Erika lo ha dicho, tenemos que pedirle a Dios discernimiento para saber cuándo una palabra es de Dios y cuándo no es de Dios, para que no venga cualquiera y no, en vez de darnos una palabra de bendición, nos vaya a echar una maldición. Pero nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo y eso no va a pasar. Entonces, dice, hay que tener cuidado con esa gente que anda hablando cosas raras ahí. Dice, ya os lo he dicho antes, hasta el 27. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. Y mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces ahí vemos que esos son unas señales, y esas señales ya las estamos mirando. No podemos decir que no. Esas señales ya están. Y yo digo, Señor, prepáranos y ayúdanos, porque nosotros también tenemos que compartir a los demás allá afuera. Porque gracias a Dios por lo que estamos aquí, porque nosotros ya entendemos. Y por muy nuevos o por muchos años que tengamos en el Evangelio, nosotros tenemos
algo que decirle al que está afuera, porque afuera hay tanto dolor porque por muchas cosas, gente adolorida, porque aún en la misma iglesia se les ha lastimado. Y no vamos a decir, porque yo conozco de Dios, a mí no me pasa así, yo sé lo que es eso. Pero cuando tenemos la mirada en Dios, nosotros seguimos sin importar lo que la gente esté diciendo. Pero no todos tenemos la capacidad de aguantar. Hay gente que no aguanta y dice, pues yo me voy. Y sobre todo la falta de amor. La falta de amor. Y si nosotros tenemos ese amor inagotable de Dios, tenemos que compartirlo a esa gente, porque en este mundo, eso es cosa mía, lo que está pasando todo es por falta de amor. Lamentablemente, la gente no entiende, o digo yo, Señor, qué es lo que está pasando, porque los jóvenes no encuentran en su casa lo que ellos necesitan y lo buscan en la calle, y a veces defienden más lo de la calle que su casa. Todo, porque lo que nosotros seres humanos, digo yo, nos gusta que nos apapachen, nos gusta que nos digan, sentir que alguien se está preocupando por nosotros, y cuando vemos que nadie no le importamos a nadie, y vemos a alguien que nos dice cosas, dice, yo le importo a esta gente, me va a dar amor, entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, y con nuestros hijos también, y decirles, saber con quiénes se están juntando. Pero uno tiene que comenzar eso en la casa. Yo digo, a veces es por ignorancia de los padres. Yo vengo de una familia bien humilde, bueno, a mí ya no, pero el pastor conoce a mi hermano. Hay que sacarle la palabra. Y mi mamá no demuestra ese amor. Ella no fue con nosotros como decir, mi amor, yo te amo, un beso, un abrazo. Ella siempre fue una buena madre, pero no expresaba ese amor. Y nosotros, como crecimos así, pues a mí, al día de la madre, yo le daba un abrazo, me pasaba trabajo. Y no era porque no la quería, simplemente porque es que no tenía como eso, porque no lo aprendí. Pero yo le digo a mi hija, su abuela es así porque a ella nadie le enseñó. Mi mamá, ella dice que tenía 3 años cuando la mamá de ella murió. Entonces yo veo que ella no aprendió, por eso ella no lo practicó con nosotros, pero no es porque no nos quiera, simplemente es que ella no lo supo expresar así. Pero no porque yo fui así, yo voy a ser igual con mis hijos. Yo a mi hijo, yo le digo, mi amor, yo te amo, y él me dice, mami, tú me dices mucho. Ella me dice, tú me dices mucho. Entonces le digo, mi amor, es que yo te amo. Y yo digo, si yo he aprendido aquí, en este país, a ser así, porque mi esposo es como dulce también, porque él es, al principio cuando lo conocíamos, mucha abrazadera y eso, y a mí no me gustaba porque yo no estaba acostumbrada a esas cosas. Y me decía, tú me vas a conocer, yo soy así, nosotros somos así. Ahora yo lo practico con los demás. Al principio se me hacía un poco más difícil porque son cosas que nosotros, mi raza, como todas las razas son diferentes, pero mi raza es bien, ¿cómo es la palabra? Si nace un bebé en la familia, todo el mundo se alegra, pero a veces el esposo como que va a ver a la esposa y le hace, y ve el bebé seco, así, pero no es porque no sienta el amor, sino que son así. Entonces, yo rompí con eso. Dios me puso en un lugar y me ha puesto con gente. Que yo ya a mi mamá, yo le hablo, yo le digo, mami, yo la quiero mucho, y todas esas cosas que yo no se las decía, porque era como complejo, una cosa rara que a mí me daba, yo no sé, pero yo se lo digo y yo me siento muy contenta. Y yo digo, todo por la falta de amor. Dice, ya es tiempo de que nos pongamos las pilas. Aprendamos de la palabra para no caer en esas cosas. Si aprendemos de la palabra, nadie nos va a engañar. Nadie nos va a venir a decir, mira, como dijo el Señor, que vayamos que allá está Juan el Bautista.
Nosotros tenemos conocimiento y sabemos que no es así. Pero el que no lo sabe, dice, allá está, voy que me bautice también, porque fue el que lo bautizó a Jesús. Sí, porque es así, cuando somos ignorantes hacemos cosas que los demás lo hacen. Entonces, si nosotros tenemos el conocimiento, no vamos a caer en esas cosas. Porque vendrá un tiempo que dice en 2 de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la santa doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán nuestros maestros conforme a sus propias concupiscencias. Nosotros tenemos que aprovechar ahora que tenemos la libertad de escuchar la palabra, de aprender. Es como cuando estábamos más jóvenes. Bueno, yo estoy joven todavía, pero cuando era más joven, si yo no aproveché a estudiar, y ahora se me hace más difícil. Ahora nosotros tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos la libertad, porque hay lugares que no, la gente tiene que hacerlo a escondidas. Entonces, si nosotros aquí tenemos la oportunidad de escoger el día, la hora, el tiempo, nos cuesta, y que será escondida, no salimos. Mi mamá, el problema de la ganga en mi país está bien fuerte. Y mi mamá me dice, mira, que el otro día estábamos en una reunión y empezaron los de la ganga, porque hay una escuela, enfrente de la escuela se ponen los cangueros con las armas, así, como que van a posar para tomarse una foto. Y los niños saliendo de la escuela, y ellos ahí, porque están cuidando su territorio. Y mi mami está ahí en el grupo de adoración y escucha los disparos y todo el mundo tirándose al piso. Y yo le dije, mami, ¿por qué usted no se queda en la casa? Porque yo sé que hice mal en decirle eso, pero es que yo le dije, ¿por qué usted no se queda en la casa? Está muy peligroso. Me dijo, Dios me cuida. Y donde quiera que yo vaya, yo sé que Dios me cuida, porque yo ando buscando de Dios. Yo no estoy haciendo las cosas mal hechas. Y digo yo, Dios mío, y yo me preocupo. Porque aquí nosotros sí está la maldad, pero no así. Entonces digo yo, y esa gente se esfuerza por ir a la iglesia, no miran la hora, no miran el tiempo. Ellos siempre están ahí, sí o sí. Y nosotros aquí tenemos mucha comodidad. Tenemos mucha comodidad cuando tenemos aire, tenemos calentito, y allá truena el relampaguee, la gente está ahí con su abrigo, con su sombrillita, y ellos se van. Nosotros, que lo tenemos aquí todo fácil, porque nos acomodamos, y yo digo, bueno, bienaventurado el que lee. Dice, no perdamos el tiempo, que los afanes de nuestra vida no nos quite la oportunidad de ir a la vida eterna. Esta vida es pasajera, pero la que viene nunca pasará. En Mateo 28, 19 al 20 dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él no dice que solamente cuando estemos aquí en la tierra, Él dice hasta el fin del mundo. Y si Él ha prometido en su palabra que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, es porque así va a ser, porque la palabra de Él se cumple sí o sí. Y nosotros tenemos que confiar que Él siempre está con nosotros y nunca nos deja. Aún estemos arrancándonos los pelos del coraje por la preocupación, lo que sea, Él está ahí. Nosotros queremos ver la victoria, tenemos que luchar. Así como luchamos por otras cosas, también tenemos que luchar para llegar a ese reino. No perdamos el tiempo, que los afanes de esta vida no quiten esa oportunidad. Ahora, tengo una pregunta aquí para reflexionar. Dice, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy compartiendo ese amor inagotable. Y si lo estoy compartiendo, ¿cómo lo estoy compartiendo? ¿O no lo estoy compartiendo? Estoy agradecido con ese amor inagotable que Dios me ha dado hacia los demás. Y para terminar, debo estar siempre agradecido con Dios por mandar a su Hijo para darme la salvación y por su gran amor inagotable. Pastor.